Un usuario me pidió que le diera nombre científico al Shai-Hulud, al gusano de Doom, basándome en su morfología, así que vamos por ello. Así que lo primero que podemos ver en este esquema que hacen en la película es que es un gusano segmentado, así que de una vez lo podemos asignar entre los gusanos segmentados, pero hay que descubrir qué tipo de gusano segmentado sería. Aquí podemos ver que le hacen unos dientes, que más adelante vamos a hablar sobre eso, y una referencia a que hacen sonidos muy poderosos, así que vamos. Ahora, en la película dejan bastante claro que estos gusanos son atraídos por los sonidos rítmicos de baja frecuencia, lo cual es exactamente lo mismo que el worm grunting, Professional worm grunter, que es una técnica para capturar lombrices. Entonces, de aquí ya yo podría decir que lo podemos emparentar de alguna manera con las lombrices, ya que básicamente la técnica lo que hace es enviar sonidos rítmicos de baja frecuencia a la tierra, que hace que las lombrices salgan, porque ellas confunden este sonido con el sonido de algunos depredadores, como el de los topos, lo cual también puede sugerir que el Shai-Hulud en algún momento tuvo depredadores más grandes, o el Shai-Hulud muy en el pasado era muy pequeño y le quedó el vestigio instintivo de algún depredador más grande, lo cual sale corriendo de la arena a comerse eso que produce ese sonido. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo produce ese sonido de baja frecuencia, él también. Que de hecho es interesante, porque en varias escenas nos demuestran cómo el Shai-Hulud produce sonidos de baja frecuencia como para transportarse. Por ejemplo, aquí hace el sonido de baja frecuencia antes de atravesar una duna. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que el Shai-Hulud, por ejemplo, como vemos acá, ese sonido de baja frecuencia logra una especie de vibración en la arena, que básicamente lo que hace para mí es el proceso físico que se llama fluidización, que es que cuando, por ejemplo, si logramos pasar una corriente de aire en algo como la arena, esto se logra comportar como un fluido. Sin embargo, en este caso lo que está pasando son sonidos de baja frecuencia que la hacen vibrar. Por lo tanto, podríamos deducir que el Shai-Hulud hace sonidos de baja frecuencia para lograr desplazarse en la arena como un fluido. Ahora, ¿con qué lo emparentamos con esto? Pues yo lo podría emparentar realmente, hay dos opciones, o a los sapos, o a los cocodrilos, que por ejemplo, como vemos en estas imágenes, ambos pueden hacer sonidos de baja frecuencia que hacen vibrar su entorno de una manera muy interesante. Que si amplificamos esto a un gusano de 400 metros, pues entonces podría darse este caso. Ahora, esta escena es muy importante porque aquí podemos apreciar que el gusano tiene escamas gruesas, por lo tanto aquí yo lo asocio directamente a los cocodrilos y no a los sapos. Entonces, bueno, ahora, en la siguiente escena podemos ver el sistema respiratorio del gusano, que tiene una especie de fosas nasales, pero en realidad yo diría que si el Shai-Hulud descendió de la lombriz común, en realidad simplemente es el sistema traqueal que está más grande, mucho más grande, a escala de 400 metros, similar al de las lombrices. Después, esta escena es muy importante porque, por ejemplo, en la serie, en la película, dicen todo el tiempo que hay dagas hechas con dientes de Shai-Hulud. Pero para mí esto no son dientes, esto para mí parece más una barba de ballena. Que las barbas de ballena, bueno, las usan para filtrar el fitoplancton y poder comer. Para mí el Shai-Hulud usa algo similar para poder filtrar el combustible que se extrae en Doom para poder alimentarse. Entonces se le puede llamar dientes, pero en realidad yo diría que son barbas esclerosadas que comparte característicamente con ballenas, por así decirlo. Después, esta escena no es menor. Bueno, aquí podemos ver un poco más en detalle el gusano pequeño y las barbas. Y por ejemplo, otra cosa muy importante es que al inicio pensé en emparentar este Shai-Hulud con el gusano bobit. Sin embargo, como podemos ver en la foto, el gusano bobit tiene un aparato masticador totalmente distinto. O sea, es cierto, los dos son igual de aterradores, pero son totalmente distintos. Por lo tanto, el Shai-Hulud para mí está más emparentado con la lombriz de tierra común que con el gusano bobit. Ahora, aquí pasa algo muy interesante en esta escena. En esta escena, bueno, el monje sumerge al gusano en el agua y lo logra ahogar, lo logra asfixiar muy rápido. Que esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, la lombriz de tierra
tiene un tipo de sangre que le permite soportar muchas horas bajo el agua, muchísimas horas, más o menos como 10 horas sin morir. Sin embargo, este gusano muere rápidamente, lo que nos indica que se alejó de alguna manera del tipo de sangre que tienen las lombrices, ya que la lombriz logra soportar esa cantidad de tiempo debido a sus glóbulos, que son especializados para soportar más. De hecho, la sangre de la lombriz se utiliza para transportar órganos en la actualidad, órganos humanos de un lugar a otro. Después aquí vemos un detalle no menor, que le extraen sangre azul al gusano. Entonces, este detalle es realmente importante porque la sangre azul, los animales la tienen como el cangrejo de herradura porque tienen hemocianina, que funciona mejor que la hemoglobina en ambientes de bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, tal vez yo diría que aquí lo puedo emparentar con el cangrejo de herradura o algún animal de estos, pero no, diría que simplemente es una adaptación evolutiva del Shai-Hulud al entorno en el que vive. Y después, lo último, para terminar de emparentarlo con la lombriz, es que el Shai-Hulud, por ejemplo, uno lo podría emparentar con una serpiente, pero el Shai-Hulud no se desplaza con un movimiento serpenteante, sino que se desplaza en línea recta, como vemos en todas las escenas, lo que nos indica que tiene una especie de movimiento peristáltico para ir en línea recta. Así que uniendo todas las características, el nombre científico que le ha dado el Shai-Hulud es Lombricus maximus mistaku crocobasocyaneus, que Lombricus es del género lombriz, Maximus el más grande, Mistaku que hace alusión a las barbas de la ballena, Croco a las escamas del cocodrilo, Baso que hace sonidos de baja frecuencia y Cyaneus a la sangre azul. Espero que les haya gustado y nos vemos.